Demócrito de Abdera. Demócrito de Abdera era un visionario. Entendía que la materia estaba integrada por átomos. La historia dice que incluso presintió que su muerte coincidiría con las fiestas tradicionales de su ciudad. Fue su propia familia, pragmática hasta la médula, la que le pidió que no anunciara la infausta profecía hasta que hubieran terminado los sacrificios. Demócrito, que era una buena persona y un hombre generoso, accedió a morirse una vez que terminasen las celebraciones. Tan solo pidió una cosa: un recipiente con miel. Durante sus últimos días, fue el aroma de la miel lo que le mantuvo vivo, y cuando terminaron las fiestas, sencillamente pidió que le retirasen el frasco, y entonces dejó el mundo de los vivos. Era el año 370 a.C., y 2400 años más tarde, Biel, igual que Demócrito, supo qué día moriría. Oti tuvo mucho que ver con eso. Una mañana nos explicó cómo unos amigos suyos del pueblo hacían una fiesta en la que uno de ellos se metía en un ataúd, haciéndose el muerto, y los demás acudían a su entierro. Durante el velatorio del cadáver, comían y bebían hasta que el muerto resucitaba y se unía a la fiesta. Cuando nos lo explicó, en un descanso entre clases, cruzamos las miradas y tuvimos muy claro que queríamos montar una fiesta como aquella. Teníamos el sitio, el piso de Minerva, y teníamos el ataúd. ¿O acaso Ray no podía conseguir lo que fuera soltando pasta? Tan solo nos faltaba el elemento esencial de un funeral: el muerto. Eso no se podía comprar, de manera que decidimos que quien se prestase a cruzar el linde de la vida podría comer y beber gratis toda la noche. Enseguida Biel levantó la mano y se prestó a ser amortajado a cambio de jamón, croquetas, queso y gin tonic sin límite. Valía la pena morir durante unas horas. Creo que nunca he deseado tanto una fiesta como en aquella ocasión. Resultaba excitante saber que estábamos a punto de despedir a un difunto de aquella forma extraña e irreverente. La noche prometía, además, porque Ray y yo nos encargábamos de organizarlo todo. Me excitaba mucho pensando en las horas que pasaríamos preparándolo, como dos amigos inseparables que se conocieran desde hacía años. Suele pasar que la muerte da nueva vida a los vínculos, y que los tanatorios son lugares donde se puede volver a unir lo que la vida ha separado. Somos así de complicados y contradictorios. Así pues, aquella muerte simulada de Biel nos estaba uniendo más que nunca, y eso me llevaba a crearme unas expectativas que básicamente se resumían en: a mitad de la fiesta, sin miedo, le tiraré la caña a Ray, porque nunca se sabe. ¿O acaso no le había funcionado a Bruno conmigo, en mi fiesta de los 18 años? Ray tenía intención de cargar el ataúd con botellas de whisky, ginebra y ron, para después llenarlo con el cuerpo de Biel. Pensar en aquella imagen auguraba una noche bastante pasada de vueltas. Nosotros, abusando del alcohol como si nunca pensáramos que podríamos llegar a depender de aquella sustancia, y ella, enganchada a la botella de whisky que tenía oculta en el invernadero y a todas las que debía de tener en casa. Sabía que mi profesora preferida se estaba haciendo daño y no podía evitarlo. Pero no era cosa mía hacerle de psicólogo. El día antes de la fiesta habíamos estado debatiendo en clase sobre dos vías: la hedonista y la kantiana. La pregunta era: ¿cuál de las dos es la más directa hacia una vida plena? Al principio me puse del lado de los hedonistas, los que viven el aquí y ahora, con plenitud, rechazando el dolor y disfrutando del presente. Pero a medida que íbamos debatiendo, me di cuenta de que había cambiado de grupo. Los kantianos o puritanos son personas reflexivas, que están convencidos de que la felicidad es algo que hay que ganarse con esfuerzo. El debate nos lleva de un lado a otro como cubos en la cubierta de un velero. La Bolaño quería que abandonáramos las posturas inamovibles. Se encargó de poner a las dos facciones bien diferenciadas a ambos lados de la clase: los hedonistas a la izquierda y los kantianos a la derecha. La imagen parecía la de dos bandas rivales. Pero la Bolaño hizo una reflexión que siempre me acompañará. En mi clase solo hay una frase prohibida: lo tengo clarísimo. Y así fue como, mientras cada uno aportaba lo poco que sabía sobre aquellas dos formas de ver la vida,
aprendimos a reflexionar y, sobre todo, a escuchar. La noche del entierro de Biel, en el piso de Minerva debía de haber unas 40 personas, y eso se nota en un piso de poco más de 100 metros. Biel era un compañero querido, y media clase había venido a despedirlo con pena y respeto. Realmente era un espectáculo impactante. Biel, dentro de un ataúd abierto y con un maquillaje pálido que simulaba el rigor mortis, miraba de reojo a los que firmaban el libro de condolencias mientras bebían chupitos. Nos limitamos a unas pocas palabras que sonaban solemnes, pero que nos provocaban una risa contagiosa. Tan surrealista era la situación que cualquiera que nos hubiera visto habría pensado que estábamos locos. Sencillamente, éramos unos alumnos de filosofía que se dejaban llevar por las ganas de nuevas experiencias, aunque fueran algo macabras. Hay que decir también que Biel se comportó como un campeón haciendo el papel de muerto. De vez en cuando, Oti le ayudaba a incorporarse para que bebiera un poco, para que no se deshidratara. Minerva, preocupada por si la música y el follón que estábamos montando molestaran a los vecinos, sugirió llevar la fiesta a la azotea, el mismo lugar donde Ray y yo habíamos discutido unas semanas antes. Pero aquella noche estaba reservada al buen rollo. Ray y yo éramos inseparables, como un átomo de Demócrito. Subimos la escalera corriendo, y aún no sé cómo lo conseguí, porque con tanto whisky comenzaba a costarme moverme con seguridad. Ray había bebido exactamente lo mismo que yo, con el mismo ritmo. Cuando uno de los dos se acababa el cubata, animaba al otro a acabarse el suyo para ir juntos a por otra copa. De repente, llega un momento en la noche en que ya no sabes cuántos llevas y pierdes el sentido del ridículo. Lo bueno es que todos íbamos igual de colocados, hasta Biel, que cuando ya llevaba una hora dentro de la caja, se levantó de golpe. «Vale, no puedo más. Necesito vivir». Y se puso al día en el mundo de los vivos. Ray y yo nos partíamos de risa sin saber de qué, y eso nos hacía reír aún más, y nos sumábamos al grupo que estaba bailando y nos volvíamos los amos de la pista. De vez en cuando el cabrón me abrazaba, como diciendo, «Qué bien me lo estoy pasando contigo». Su cara rozaba la mía, y la sala de máquinas de mi cuerpo iba a toda potencia. Hasta sentí cierto placer cuando Minerva le recriminó que no le estaba haciendo caso. No engañaré a nadie. Eso me encantaba, porque me convertía en el juguete exclusivo de Ray aquella noche. Oti se nos acercó con ganas de formar parte de aquel buen rollo que desprendíamos Ray y yo. Le dimos un beso bien grande, agradeciéndole que nos hubiera explicado las fiestas locas de su pueblo. Entonces Oti, como era costumbre en ella, hizo un comentario inoportuno casi sin darse cuenta. «Qué bien, Ray. Me encanta que te tomes con tanta alegría la fiesta funeral, cuando hace tan poco que se ha muerto tu padre». Qué fuerte iba Oti. La cara de Ray pagaba por sí sola, y me enfadé un poco con ella. A lo mejor no era necesario, pero quise dejarle claro que estaba en terreno pantanoso. «¿Pero de qué vas, tía?», le dije con una sonrisa severa. «Lo digo de buen rollo». «¿Qué pasa, Paul? ¿Es que a ti también se te ha muerto alguien?». Una tras otra. Cuando se ponía a ello, Oti arrasaba. Es verdad que aquellos ataques mortales de ingenuidad tenían cierta gracia porque, sin proponérselo, creaba mal rollo. La prueba es que se alejó con una sonrisa, y Ray y yo nos miramos serios. Cada uno había perdido a alguien importante. Él, a su padre, lo que no dejaba de ser una noticia triste por mucho que no tuvieran una gran relación. Y yo, a Merlí, y unos años atrás a mi madre. Por desgracia, sabía bastante sobre funerales. El bajón que me cogió pensando en aquellas pérdidas fue brutal, tanto que de repente perdí de vista a Ray. Se había desvanecido sin decir nada. Yo estaba preocupado por si se había enfadado con Oti. Ray era un tío raro, y muy capaz de haber llamado a su mayordomo para que pasara a recogerlo por casa de Minerva. Quise evitarlo. Pregunté a todo el mundo, pero nadie le había visto. Fue Biel el que me dijo finalmente que le había parecido verlo salir de la terraza en dirección al piso.
Fui corriendo a la escalera y bajé los escalones de 3 en 3. Cuando llegué al piso de Minerva, la puerta estaba entreabierta. Entré. ¿Se había refugiado allí? ¿Habría ido a por alguna bebida fresca de la nevera? El pasillo estaba vacío, y todavía con restos del funeral que se había celebrado. El libro de condolencias estaba en el suelo, abierto por la página central, donde destacaba una dedicatoria. Biel, fuiste un poco agarrado, pero buena persona. Siempre te recordaremos. En ese momento me pareció oír un crujido de madera proveniente del ataúd. Me acerqué, deseando que fuera Ray, que estuviera allí rebuscando alguna botella entre el forro de terciopelo granate de la caja. Era él. Sí, pero no buscaba ninguna botella. En la penumbra, pude ver que estaba estirado dentro del ataúd. Permanecía inmóvil como un vampiro dormido para siempre, con las manos cruzadas en el pecho y los ojos cerrados. Me entró una risa escandalosa, pero él siguió impasible, aguantando el tipo, inexpresivo. Me acerqué a él, pisando el suelo pegajoso y lleno de cenizas de los cigarrillos que había fumado la comitiva fúnebre. Cuando me asomé a la enorme caja, me quedé impresionado. Ray era un muerto mucho más real que Biel. Supongo que a Biel se le notaba la respiración y una leve sonrisa bajo la nariz. A Ray, en cambio, al ser de piel pálida, daba miedo verlo estirado, sin vida. Yo, Paul Rubio, como un príncipe dispuesto a arrancar del sueño eterno a su amor con un beso, me acerqué. No te mueras, Ray. Quiero saber cuáles son tus últimas voluntades, susurré. Por fin lo tenía para mí solo. Había llegado el momento de dar el paso. Mi boca se acercó a la suya y disfruté de un beso suave en sus labios. Calculo que duró unos 4 segundos, hasta que Ray abrió los ojos y se dio cuenta de que tenía un tío pegado a los morros. Me aparté despacio, esperando su reacción. Se puso a reír sin parar, y yo también, asustado de que me mandara a la mierda. «Hostia, Paul, ¿te molan los tíos?», dijo sin parar de reír. No parecía saber que existía la bisexualidad. «Vete a la mierda, Ray», contesté riendo, como si no me hubiera afectado su comentario. Nos quedamos un rato en silencio, sin saber qué más decir. A mí me había quedado clara su reacción. No tenía ningún interés por mí ni por ningún tío. No había ningún resquicio para la posibilidad de una relación con un chico, ni aunque fuera por curiosidad de joven heterosexual. En ese momento era yo el que quería salir de allí. Me sentía incómodo. Necesitaba escapar bien lejos, donde no pudiera encontrarme Ray Casamiquela. No le dije ni adiós. Todo quedaba justificado, pensé, por mi borrachera. Porque, si no, no sabría cómo mirarlo a la cara en la universidad. Anduve durante mucho rato sin saber a dónde iba. No lo recuerdo, pero en aquel estado etílico me daba igual. No quería ir a casa porque sabía que si me tumbaba en la cama, todo me daría vueltas, y odiaba aquella sensación de mareo. Al cruzar el semáforo de la calle Diputación con Balmes, me di cuenta de que había llegado a una zona de la ciudad donde nadie me juzgaría y donde encontraría la marcha que necesitaba. Era la primera vez que se me ocurría entrar en una discoteca de ambiente. Ya tocaba. Estaba un poco nervioso. Era la primera vez que me metía en el mundo LGTB. Al principio me quedé un poco sorprendido. Solo había tíos. Y todos estaban perfectamente integrados en el ambiente. Yo no. A mí se me debía de notar en cómo bajaba la escalera con inseguridad. Estoy seguro de que todo el mundo se daba cuenta de que era mi primera vez. Pero me daba igual. ¿No era eso lo que quería? Sí que lo era. Me adentré en la discoteca, recordando que un heterosexual como Ray acababa de poner en cuestión mi sexualidad. Si mi opción existía o era, como algunos pensaban, un capricho sin consistencia. No, a mí no me pasaba eso. Y sí, la bisexualidad existe, porque yo la siento así. Me siento atraído por los dos sexos, y somos millones de personas los que pensamos igual. Aquella madrugada necesitaba que me dieran caña masculina,
para suplir la carencia que había sentido con Ray. A falta de Ray, no uno, sino 2 tíos. No estaba para ponerme selectivo. En un rincón oscuro, lejos de la mayoría, había 2 tíos enrollándose. Me miraron, y yo a ellos. No hacía falta decir nada. En un segundo éramos una pareja de 3. Me daban igual sus nombres, o si eran homosexuales, bisexuales o heterosexuales curiosos. Mejor, así el morbo subía hasta aturdirme. Besos, morreos, manos, miembros erectos, gemidos y olor a perfume. La botellita de popper que uno de ellos me ofreció para inhalar hizo que tomase la iniciativa. Iba a 1000 por hora y quería ser muy generoso con ellos. Gracias, chicos. Somos libres y el sexo está aquí, en este rincón donde me encuentro tan a gusto mientras otros bailan. Y mañana, ¿qué importa el mañana? Basta de vaticinios. Hedonismo puro. Pero el mañana, claro, acaba por llegar. Después de un sueño frugal, la resaca entró en mi habitación a la mañana siguiente, dando golpes en las paredes. Un domingo perdido, sin comer, solo bebiendo agua y tomando pastillas para el dolor de cabeza. Mi padre se reía, porque no es tonto, y sabía que la fiesta había sido mítica. Poco lo imaginaba. Mítica y con final feliz. Me pasé el día entero tirado en la cama. Ni una llamada, ni un mensaje. El día del reencuentro cara a cara con Ray sería el lunes. ¿Qué pasaría cuando nos viésemos? ¿Cómo reaccionaría él? Y sobre todo, ¿qué le diría yo? El lunes por la mañana, cuando mi aspecto recuperó la dignidad, me di cuenta de que tenía un chupetón en el cuello. ¿De cuál de los 2 tíos sería? ¿El cuarentón con perilla? ¿O el de 30 años que me había pasado el popper? En realidad daba igual. Lo que tenía que hacer era taparlo con una bufanda. Solo me faltaba llegar a la uni como un colegial al que le habían chupado el cuello. Con mi chupetón y mi bufanda cogí el autobús, ensayando la sonrisa que mostraría a mis compañeros y pensando sobre qué le diría a Ray. Llegué a la universidad convencido de haber pasado del hedonismo al puritanismo en pocas horas. De manera que no me lo pensé 2 veces. En lugar de esperar a que apareciera Ray, hice lo que en aquel momento más me apetecía: ir al despacho de María Bolaño. Llamé a la puerta deseando que estuviera, y que estuviera sola. Al abrir, comprobé que había tenido suerte. La profesora estaba sentada, leyendo unos papeles, y sin ni siquiera decir buenos días le pregunté: ¿No cree que todos somos un poco hedonistas y kantianos a la vez? La Bolaño me miró desconcertada, y, por la cara que puso, me dio la sensación de que no tenía un buen día. Ya éramos 2. Me hizo sentar y contestó a mi pregunta. «Me pilla usted en bragas». Era lo que me hacía falta. Si me quedaba algo de resaca, se fue con aquella respuesta que me hizo reír. Una reacción imprevisible que me recordaba a Merlí, igual que pasó con la conversación que tuvimos en el invernadero. Volví a decirle que se parecían, que en esencia eran iguales. 2 profesores con el magnetismo y el carisma suficientes para llamar mi atención. Sí, ya me dijo usted que tuvo un gran profesor. ¿Cómo se llamaba? Merlí. ¿Era mago? Pues mire, sí, a su manera lo era. Permanecimos en silencio durante cerca de 1 minuto, pero no nos sentimos incómodos en absoluto. Entonces, como si me encontrase ante la persona más sabia de una tribu amazónica, le pregunté cómo se podía huir del dolor, cuando siempre está presente en la vida. Me contestó con otra pregunta. ¿La filosofía alivia el dolor? A veces pienso que ni siquiera nos consuela. Lo que hay que hacer es darle a nuestro cuerpo lo que quiere. ¿Y qué queremos? ¿Necesitamos conceptos como la mónada de Leibniz o el átomo de Demócrito? No, lo que deseamos es dormir, beber, comer y follar. Bodas de algodón. Hoy he terminado de pintar el piso de Ketty. Al final se animó y me pidió que pintase la habitación de color blanco.
Mejor, porque estaba hecha una mierda. Me refiero a la habitación, no a Ketty. Ella es una mujer vitalista y pragmática. Cuando voy a visitarla, cada vez que salen los nombramientos de secundaria, siempre me dice que le recuerdo mucho a su hijo. No la quiero contradecir, pero cuando veo la foto que tiene en el salón, me parece que Lucas y yo somos como la noche y el día. Puede que en la mirada tenga una retirada a Paul Rubio. En fin, si ella lo dice. Antes de salir del piso, me ha llamado Bruno para recordarme que recogiera el cargador de móvil que se dejó ayer en el salón de comuniones y bautizos del Caracol de Oro. El pobre estaba tan nervioso que si yo no hubiera estado al caso, se habría dejado olvidada a la Calduch, cantando en el karaoke con los ejecutivos chinos. Pero vayamos por partes. El día de ayer fue uno de esos que quedarán grabados en la memoria de la familia Rubio Bergerón. Bruno y yo habíamos quedado para cenar con mi padre y Gloria en su restaurante preferido, el mismo donde 5 años atrás había celebrado la entrada en la universidad de un rubio por primera vez. Ahora tocaba celebrar las bodas de algodón, porque ya llevaban 2 años casados. Nunca habría imaginado yo que mi padre volvería a pasar por el altar. Supongo que la vida es eso, un carrusel caprichoso de hechos imprevisibles que nos mantienen constantemente entretenidos. Por desgracia, en esta familia hemos pasado por muchos episodios duros e imprevisibles, pero siempre nos hemos adaptado con cierta rapidez. Tratándose de una boda, solo había que aceptar la nueva situación como algo alegre, sin contaminarnos por la nostalgia o la tristeza de la huella que había dejado nuestra madre. En cualquier caso, aquello estaba superado, y me alegro de que mis padres, porque de alguna manera Gloria es como mi segunda madre, estuvieran alegres y quisieran compartir su buena suerte. No utilizo la palabra felices, porque, como decía Schopenhauer, la felicidad es una ilusión lamentable, y la filosofía ha de combatir el concepto de felicidad como la más ciega de las tonterías. No es que pensara exactamente eso, pero estoy de acuerdo con la idea de que la felicidad es un concepto ilusorio. Cuando oigo que alguien dice que su boda fue el día más feliz de mi vida, por un lado me sube el azúcar, y por el otro pienso, vale, chaval, ¿y ahora qué? ¿Te queda media vida por delante, y ya has llegado a tu techo de felicidad? Ahora todo va a ser bajada, ¿no? Siempre. Nunca. El mejor. El peor. Son palabras que mejor no utilicemos o nos pillaremos los dedos y sufriremos las consecuencias. Un contrato de matrimonio. Porque no deja de ser eso. Un puro contrato formal. Es un paso hacia adelante que se ha de pensar muy bien. Y así estoy yo, con ese molesto run run en la cabeza. ¿Me caso con Bruno o qué coño hago? Si es que a veces me canso de mí mismo. Ojalá pudiéramos por unos días o semanas salir de nosotros mismos, ser otros, vivir nuevas emociones y sensaciones. En fin, que las vacaciones ideales serían estas: descansar de mí. Cuando mi padre me propuso que fuéramos los 4 a celebrar el 2º aniversario de boda, pensé, mierda, nos pasaremos la comida dándole vueltas al tema de ¿y vosotros cuándo? Y después de la pregunta, todas las miradas caerán sobre mí, y yo, como un submarinista, tendré que aguantar la presión. Como que ya comenzaba a visualizar una comida llena de momentos incómodos. Necesitaba un plan pero rápido. ¿Y quién mejor que Carmina Calduch y su pirotecnia para atraer todas las miradas? Seguro que me salvaría con sus anécdotas. La llamé y le propuse que viniera a la comida, como el que la invita a la boda de los duques de Windsor. La Calduch hizo lo que siempre hace cuando le llega una propuesta rechazable. Deja colgado durante unos minutos a quien esté al otro lado del teléfono. Ahora me tocaba a mí, y comienza a murmurar, pasando frenéticamente las páginas de su agenda, repasando sus ineludibles obligaciones y, al mismo tiempo, disparando preguntas capciosas con tanta gracia como mala leche. Osteópata, cardiólogo, no, ensayo en el Romea. A ver, tampoco. ¿Y dices que tengo que conocer a tu padre y a su novia, chaval? ¿Bodas de algodón? Bueno, ya sabes que tendré que ir a la peluquería,
porque estoy fatal. Ah, y escucha, jovencito, ¿cuántos años dices que tiene Gloria? ¿60? Ah, es jovencita. Pues parecía que la cosa funcionaba. Vendré. Pero que quede claro, Paul, que no pienso coger un autobús. Me enviáis un taxi, ¿eh? Y no hagas como los de producción de las teles, que me lo envían tarde y tengo que esperar 10 minutos en la calle. Misión cumplida. Contaríamos con la yaya. Ahora la cuestión era aguantar la reacción de Bruno. Porque, claro, si Carmina Calduch era rarita, su nieto aún era peor. Cuando supo que la había invitado, se enfadó. Pero ya estaba hecho, y convencer ahora a su abuela de que no viniera era más difícil que barrer una escalera hacia arriba. Ayer todavía se levantó molesto, y estuvo callado todo el trayecto hasta el restaurante. Cuando entramos en el salón de comuniones, mi padre y Gloria ya estaban sentados, disfrutando de un vino blanco. La Calduch, como era de esperar, los felicitó con 2 besos, mientras clavaba la mirada en el cutis de Gloria. «Nena, estás estupenda. Alfonso, un placer. Tú también estás bien». Y así comenzó la comida, con recuerdos de infancia míos, de Bruno y, cómo no, de la Calduch. Como lo que explicó sobre cómo se escapaba de misa, se disfrazaba con la ropa de Sor Conchita y salía a la calle a cantar La Violetera. Nos mantuvo entretenidos, y Bruno comenzó a sonreír. Entre recuerdos y platos de langostinos y pulpo a la gallega, se cocía el brindis que iba a caer. La yaya levantó su copa con solemnidad y nos miró, primero a Bruno y después a mí, imitando el rictus de la reina Isabel de Inglaterra. Entonces, cuando todos alzamos las copas, dijo: «Brindemos por la pareja del año, porque se casarán muy pronto». Se detuvo el tiempo. «Paul, eres gilipollas», me dije a mí mismo. Me había pasado de listo. Quería que la Calduch me ahorrara aquel mal trago, y resulta que yo mismo había dejado entrar al caballo de Troya. Me hubiera querido meter dentro de la botella de Albariño. A Bruno se le escapó una sonrisa forzada. Me miró con aquella cara que quería decir: «Te lo dije, chaval, y lo tienes bien merecido, por listo». Pero también le di pena, e intentó frenar el torpedo. «Vale, ya, sin presión. De momento, estamos a la espera. Paul ha de reflexionar profundamente. Es cosa de filósofos». Mi padre y Gloria, cogidos de la mano, se apuntaron a la fiesta con un «oh» de él y un «ah» de ella. La Calduch mordió un langostino, como si no hubiera pasado nada. Me tocaba mover ficha, pero opté por moverme todo yo, y me fui al lavabo, para refugiarme durante unos minutos de tanta intensidad. Cuando cerré la puerta, se me escapó un «¡Me cago en mi estampa!» y, mientras estaba meando en el urinario, sonó el agua de la cadena del váter. Merlí salió de uno de los lavabos, con la camisa desabrochada y silbando. «Paul, ¿cómo se te ocurre traer a mi madre? ¿Es que no la conoces?» Y comenzó a lavarse las manos. Quería pedirle consejo, que me dijera si me tenía que casar con Bruno. Pero antes de que hablara, me interrumpió. «¿Te crees que voy a decidir por ti? Mira, chaval, si no te pones las pilas, Bruno Bergerón te enviará a la mierda, y yo aplaudiré». «Tienes ganas de que pase de mí, ya lo veo». «Claro que sí. Me encantaría presenciar ese momento». «Merlí, que a mí no me hace gracia. ¿No te das cuenta de que tengo un dilema?» «Sí, hostia, seguro. Un dilema que se estudiará en las facultades de filosofía de todo el mundo. ¿No te jode?» Iba a contestar a su ironía cuando abrió la puerta un chino con americana y corbata. Como siempre, Merlí desapareció como por arte de magia. Era el momento de volver a la mesa. Me senté cuando ya estaban sirviendo los postres y los chupitos de limonchelo. El camarero nos explicó que un grupo de ejecutivos chinos había ido a cenar al restaurante después del Mobile World Congress y estaban cantando en la sala de karaoke que había al lado. Entonces, la Calduch dijo que se quería apuntar. ¿Quién podría resistirse a verla con un micrófono?
Bueno, Bruno. Pero mi padre la animó efusivamente. Los chinos la recibieron con un brindis ininteligible, y la Calduch no se lo pensó 2 veces. Agarró el micro como si lo hubiera hecho toda la vida y cantó Sending the Clowns. Fue una actuación magistral, y los chinos y el propietario se hicieron selfies con ella. Bueno, con ella, con mi padre y con la botella de limoncello. Al salir, el dueño le prometió que haría desaparecer la botella con Photoshop antes de colgar la foto en la pared de los famosos. Y yo, viendo cómo Bruno disfrutaba con su abuela como nunca, me prometí a mí mismo no volver a utilizar mi recurso particular. Ese todo se irá definiendo. Había llegado el momento de definirse. ¿Que no tenía trabajo de profe? Mala suerte, ya saldría. ¿Que no tenía curro como pintor? Era igual, iría al gimnasio. Pero había llegado la hora de hablar con Bruno. Y creo que ya tenía una respuesta a su propuesta de matrimonio.